Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Bienvenidos a su programa Nuestra Fe Católica en la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, una bendición. Hoy tenemos, queridos hermanos, como les digo, siempre estamos de manteles largos. Hoy nuevamente lo estamos. Tenemos pues un invitado muy especial, porque recordemos que estamos conmemorando es el término, conmemorando 100 años del inicio de la Guerra Cristera en México. Entonces, nuestro invitado de este día es el presbítero doctor Mario Ángel Flores. ¿Qué tal, padre? Bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación, Lubia. Me da mucho gusto saludarte y naturalmente a través tuyo a toda tu audiencia, a todos los que siguen puntualmente y a quienes se acercan ocasionalmente a este programa. Con mucho gusto. Muchas gracias, padre. Pues me gustaría, primero encomendarnos al Espíritu Santo, que es fuente de luz, pues para que este rato que tengamos de charla con el padre Mario Ángel Flores sea de mucha luz para cada uno de nosotros, a nosotros que tenemos, pues las mujeres en la práctica, pues tenemos muy encomendada la formación en la fe de nuestra familia, pues que sirva mucho conocer nuestra historia y todo lo que la Iglesia en México ha vivido, para que vivamos también en la actualidad con mucha fortaleza y mucha claridad, pues nuestra fe católica. Me gustaría platicarles rápidamente. El padre Mario Ángel Flores, él es de origen michoacano, ha desarrollado gran parte de su camino eclesiástico en la Ciudad de México. Su bachillerato teológico lo obtuvo en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Cuenta con licenciatura y doctorado en Teología y Ciencias Patrísticas por el Instituto Patrístico Agustinianum de la Universidad Lateranense en Roma. Y sus cargos más destacados en la actualidad, pues que es rector de la Universidad Católica Lumen Gentium, nombrado en 2025 por el cardenal Carlos Aguiarretes. Es director del Observatorio Nacional de Asuntos Sociopolíticos, que está a cargo del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la SEM, don Ramón Castro. Es también consultor de la Congregación para la Educación Católica del Vaticano. Fue rector, algo muy importante, fue rector de la Pontificia Universidad de México, la UPM, durante 3 trienios. Y bueno, pues ha sido también miembro de la Comisión Teológica Internacional y pues ha tenido muchos cargos. Le agradezco muchísimo, padre, el haber aceptado esta entrevista. Y yo quisiera que, para contextualizarnos, pues nos hablara usted cuál fue el detonante profundo de la Guerra Cristera. ¿Fue netamente un conflicto político o hubo un verdadero intento de destruir la fe del pueblo de México? Bueno, mira, en palabras sencillas, pero a partir de esto que tú señalas, el origen profundo. Esto nos lleva a hablar no de lo inmediato que sucedió hace exactamente 100 años. El conflicto comenzó el 1 de agosto de 1926, pero como origen profundo tenemos que irnos al siglo XIX, cuando estuvo pues aquella época de México que llamamos la época de la Reforma. Se le llama la época de la Reforma porque fundamentalmente se hicieron una serie de reformas a la Constitución para establecer la Constitución de 1856. Esa Constitución liberal, los liberales de ese tiempo, ¿verdad?, establecieron una división, una separación, vamos a llamarle de una forma más apropiada, una separación en el ámbito público entre la Iglesia y el Estado. Digamos que hasta esa época, siglo XIX, casi en todos los países había una colaboración muy estrecha, muy cercana de la Iglesia y los estados. Y antes de los estados, pues los reinos, ¿verdad? Los reyes y la Iglesia y los reyes. Pero el esquema liberal en sentido político, marcó una separación. El Estado, es decir, el gobierno político, va a hacer su tarea y la Iglesia aparte. Haga su tarea, nada en la cuestión de gobierno
Y entonces a esto se le llama separación iglesia-estado, donde está, por cierto, un oaxaqueño, ¿verdad? Que todos conocemos, Benito Juárez, y después de él otro oaxaqueño que se llama Porfirio Díaz, que si lo vemos también en el contexto de la historia, los dos son muy importantes y los dos hicieron cosas muy, muy valiosas para el país y los dos también pues afectaron en algo al país, ¿no? Todos lo sabemos. Bueno, pero quiero decir, ahí comenzó el origen profundo. Por esto, la separación iglesia-estado no es ningún problema. La iglesia está de acuerdo con eso y lo estableció con mucha claridad todavía en tiempos muy recientes en el Concilio Vaticano II, que todos hemos escuchado, se realizó hace 60 años. Bueno, la iglesia está de acuerdo. La iglesia debe ocuparse de evangelizar, de educar, de promover las instituciones de caridad y de ayuda, etcétera. Y el gobierno, su tarea, decía el Papa Benedicto, al gobierno le toca la justicia, a la iglesia le toca la caridad, al gobierno le toca poner orden en una sociedad, a la iglesia le toca transmitir valores y el evangelio. O sea, cada uno su tarea. Pero decía, no solo fue la separación iglesia-estado. En esa época del siglo XIX se quitó a la iglesia su tarea y su función social, se le impidió, se le quitó todos los colegios, todos los hospitales, los hospicios, todas sus instituciones, la misma Universidad Pontificia, de la que yo después fui rector, se cerró la Universidad Pontificia, la iglesia no tiene nada que hacer. De acuerdo a aquella constitución liberal del siglo XIX, nada en educación, nada en servicio social. Por cierto, a partir de ahí viene ya el registro civil para los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, ¿verdad? Entonces el gobierno va a llevar esa estadística y esa notificación, nacimiento, matrimonio, defunción. Todo eso lo hacía la iglesia y lo sigue haciendo. Quien se bautiza, quien toma el sacramento del matrimonio y naturalmente, pues al morir la misa de exequias, ¿verdad? La iglesia lo sigue haciendo, pero el gobierno quitó todo eso. Bueno, hasta ahí vamos bien, pero después tenemos otro momento que es la Revolución Mexicana. Y bueno, no vamos a hablar de la Revolución Mexicana, fue precisamente para pues quitar la dictadura de Porfirio Díaz y poner un esquema político distinto. Esa era la idea, pero hay otro conflicto tremendo en la revolución que no vamos a hablar, donde podemos decir acabamos todos contra todos y don Porfirio tomó un barco y se fue a Francia. A París, donde él murió. Pero toda esa época de la guerra entrerriana terminó con la constitución, esa constitución política de 1917 es la que continúa hasta nuestros días, con muchas modificaciones, pero es la que continúa. Y en esa constitución, los artículos referidos a la separación iglesia-estado fueron mucho más fuertes, porque la iglesia finalmente ya había regresado a dar a las escuelas un poco, las religiosas sobre todo, ¿verdad? Entonces la Constitución del 17 que se promulgó en Querétaro, como todos sabemos, está más fuerte la separación, más aún le podemos llamar de otra forma, no solo es separación iglesia-estado, es una visión anticlerical, nada con los sacerdotes, el clero, una visión anticlerical
y una constitución que quiere reglamentar, controlar las acciones de la iglesia, como para decir, por ejemplo, cuántos sacerdotes debe haber, etc. Y de ahí viene una ley para, para dar cauce, para que pueda ejecutarse lo que dice la Constitución. Y entonces el presidente que está en 1920-22 establece la ley para reglamentar todo eso. Y el presidente era Elías Calles. Entonces se le llama a esa ley la ley Calles. Y viene la aplicación de la ley Calles. La aplicación de la ley Calles que pues ya es muy dura, porque va a decir, voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes debe haber en cada diócesis? Incluso el gobierno puede decir si los sacerdotes se deben casar o no se deben casar. O sea, ya no es separación iglesia-estado, sino es el Estado el que quiere controlar a la iglesia. Y se aplica la ley Calles después de que los obispos de México, Morelia, Guadalajara, Oaxaca, que eran los grandes obispos de ese tiempo, dialogaron con el presidente Plutarco Elías Calles para decir, oiga, modifique o ponga un poquito más amplia esa ley. No, él dijo, de ninguna manera, esta ley se aplica. No, pero nosotros no podemos aceptar una ley con tanto rigor, ¿verdad? Es ya una incursión del Estado a la iglesia. Y entonces los obispos y naturalmente también el Papa se enteró de lo que estaba pasando en México, uno de los países más católicos en el mundo, pero con un gobierno que estaba tomando actitudes muy negativas hacia la iglesia, hacia el clero, sin darse cuenta que con eso estaba afectando también a los fieles, no solo a los sacerdotes. Y finalmente, la ley Calles se aplica el 31 de julio de 1926. Y los obispos determinaron que a partir del 1 de agosto, es decir, al día siguiente, como un signo de protesta, se suspendían los cultos el culto en todas las parroquias del país. Y así fue. A las 12 de la noche del 31 de julio se suspendieron. Todas las parroquias estaban llenas de gente porque era la última misa, eran los últimos momentos para poder confesarse, eran los últimos instantes para bautizar, y a las 12 de la noche se suspendieron los cultos. Y ahí viene el inicio, porque si bien la iglesia, los obispos, simplemente como una medida de protesta suspendieron los cultos, la gente comenzó a organizarse contra el gobierno mexicano. Ese es el origen profundo del conflicto, lo que llamamos la resistencia del pueblo mexicano católico contra esas medidas extremas del gobierno mexicano de ese tiempo, Plutarco Elías Calles, con su ley Calles. Qué barbaridad, padre. Y fíjese, la historiografía oficial pues a menudo ha silenciado o ha distorsionado el movimiento cristero. ¿Cuáles podrían ser esos mitos más grandes que como católicos debemos desmentir sobre este pasaje de nuestra historia, padre? Bueno, mira, lo primero, así como lo señalas, este pasaje que duró 3 años intensos, desde el 1 de agosto del 26 hasta los arreglos que vienen a ser en el 29, pues toda esa parte, si lo vemos en los libros de historia oficial, no aparece, no está presente, solo se habla por ahí de algunos fanáticos que quisieron ponerse en contra del gobierno y imponer una visión
religiosa de la sociedad, cosa que es falso. En realidad, pues, lo primero que debemos decir, el pueblo fue el pueblo mexicano, no fueron ni los obispos ni los sacerdotes, fue el pueblo mexicano el que reaccionó para protestar contra las medidas que no correspondían a lo que es el pueblo mexicano, un pueblo religioso, un pueblo con fe, un pueblo que vive con tranquilidad en su ambiente, que respeta las leyes, pero que también tiene una fe que orienta su vida, que es la religión católica. Y tanto fue así que efectivamente el gobierno de ese momento, Plutarco Elías Calles, volvemos a él y a toda su gente, intentaron acabar con la Iglesia Católica, fundando la Iglesia Mexicana Católica, una iglesia que no estuviera bajo la autoridad del Papa, sino que siguiera aquí una iglesia celebrando la misa, pero ya desconectados de la iglesia como tal y del Papa. Pues claro que eso nunca funcionó. Al contrario, los 2, 3 sacerdotes que sí aceptaron la propuesta de la iglesia, del gobierno, pues prácticamente tuvieron que salir del país, ¿no? Solamente se quedó uno y pues sin ninguna repercusión. Se intentó acabar con la iglesia, pero la fe del pueblo mexicano fue mucho más grande. Llegó el momento en que algunos tomaron las armas y sobre todo en todo el centro del país, todo lo que llamamos esta parte central del país, incluso desde Oaxaca, Puebla, algo de Veracruz, todo Guanajuato, todo Aguascalientes, todo Jalisco, una gran parte de Michoacán, es decir, toda la parte central de México, Zacatecas, no se diga, o sea, hubo una reacción muy importante para defender la fe. Durango, ¿verdad? Hay un gran obispo de Durango en ese tiempo. Todos los obispos tuvieron que salir exiliados, rechazados, se fueron del país, pero se quedaron 2 obispos, el de Durango, entre otros, ¿verdad? Y el del sur, por allá de Yucatán. Y bueno, pues la gente se organizó y algunos sacerdotes. Y hubo una persecución muy grande contra ellos. El gobierno nunca pensó que los católicos fueran capaces de organizarse para defender su fe. Y entonces lanzó contra ellos al ejército y los católicos comenzaron a organizarse y también hubo muchos que armados, ahí viene la guerra cristera, comenzaron a defender su fe frente a la agresión de del ejército mexicano. Ahora, hay que decirlo con toda claridad. Una cosa es la reacción popular armada, los cristeros que defienden su fe con las armas, y otra cosa es la defensa de la fe pacíficamente. Y una gran parte de los sacerdotes y una gran parte de los fieles defendieron su fe pacíficamente y cayeron también bajo las armas, bajo la violencia del ejército mexicano. Ellos que defendieron la fe pacíficamente y que muchos de ellos perdieron la vida, son a los que la iglesia reconoce como los mártires. ¿Quiénes son los mártires? No los que tomaron un fusil para defender la fe, sino los que pacíficamente entregaron la vida ante la violencia del ejército o de los ejércitos o de los gobiernos que atacan a la iglesia. Y tenemos así un gran número de mártires, ¿verdad?, que cayeron bajo la violencia y bajo la represión de ese tiempo y que la iglesia reconoce como mártires, tanto sacerdotes como laicos, y pues ahí están, ¿verdad?, que nosotros los vemos, los conocemos, incluso algunos pequeños, algunos niños. Quiero recordar en primer lugar
a Miguel Agustín Pro, Sí. famoso en el mundo, sacerdote jesuita, que los sacerdotes vivían protegidos por las familias para que celebraran en las casas, los templos estaban cerrados. Aquí hay una cosa que hay que distinguir: la iglesia suspendió el culto, pero después la gente cuidó los templos. Y en un tercer momento llegó el ejército y cerró los templos y destruyó algunos templos. Entonces, cuando viene también esa reacción, hubo una defensa y un atropello, ¿verdad?, del ejército en todo esto. Entonces los sacerdotes tenían que esconderse, digamos, porque eran objeto de esa persecución, y algunos pues fueron asesinados. Uno de ellos muy conocido, el beato Miguel Agustín Pro, jesuita, que porque lo habían acusado de que había estado en los preparativos, una cosa falsa totalmente, para el asesinato de Obregón, ¿verdad? Pues claro que no tuvo nada que ver, pero lo fusilaron para que fuera como un escarmiento para todos, pero eso más aún, pues levantó más la reacción de la gente, ¿verdad? Y después hubo muchos otros. El Papa Juan Pablo II, a la distancia de los años, fue el que decidió reconocer oficialmente a los mártires mexicanos. Eso lo hizo en el año 2000, en el año santo de la iglesia del año 2000, reconoció a 25 mártires mexicanos, y después se han reconocido muchos otros que son pues una muestra del valor para defender la fe sin violencia. Y dentro de ellos hay que recordar aquel pequeño adolescente, ¿verdad?, que últimamente también fue reconocido y es uno de nuestros mártires santos, José Sánchez del Río, San José Sánchez del Río, San Joselito, pues un adolescente que, viendo que todos defendían la fe, dice: yo también voy, pero él nunca tomó un arma, fue a ayudarlos, fue a estar cerca, y ahí lo quisieron obligar, como a todos los mártires, a rechazar a Cristo, a rechazar a la Virgen de Guadalupe, y él simplemente dijo, como todos los mártires: viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Y esa fue la causa de la muerte, y él se mantuvo. Nadie puede llegar a ese valor sin la asistencia del Espíritu Santo, sin la fuerza del Espíritu Santo, para dar testimonio frente a todos de la fe que profesamos y de la presencia de Cristo en nuestra historia. Así es, padre. Pensar que estuvieron involucrados tanto padres de familia, como bien dice usted, los sacerdotes, por supuesto seminaristas, que además tenían que formarse también clandestinamente, estos adolescentes como Joselito Sánchez del Río, también Monseñor Guízar y Valencia en Veracruz, Claro. todos ellos pues unidos en un mismo corazón, desde sus diferentes trincheras, ¿no? Mira, yo quiero añadir algo a propósito de lo que dices. Hay mucha presencia de la mujer. Aquí, que te diriges mucho a las mujeres, pues es muy importante, porque si bien ellas no estaban como lo estuvieron en la revolución, por ahí detrás de los revolucionarios con sus fusiles y esto, pero ellas estaban cuidando a los sacerdotes en las casas, organizando dentro de las casas la celebración de la misa, cuidando que no se perdiera la transmisión de la fe a través de los bautismos. La mujer, es decir, la esposa, la mamá, la hermana, ¿verdad? La mujer es importantísima, porque ella dentro de los hogares cuidó la fe en esos 3 años tan difíciles de persecución. La fe estuvo bajo el cuidado materno, bajo la actitud de, como esposas, cuidar la fe de su familia. Y hay que dar gracias a Dios por esa gran labor.
Sí, padre, de verdad que muchas gracias por la valentía de tantas mujeres. Padre, y pues también mucho se habla de los dichosos arreglos de 1929. ¿Fueron realmente aceptados de manera libre por la jerarquía católica, tanto la mexicana como la romana, o fueron suscritos bajo una presión geopolítica? Bueno, los arreglos debemos reconocerlos como el momento en que los obispos se reúnen con las autoridades. Ya no estaba Plutarco Elías Calles, estaba otro presidente, que pues es como se decía en ese tiempo, ¿verdad? Aquí vive el presidente, pero el que gobierna vive enfrente, o sea, Calles, seguía dominando la situación política. Y efectivamente fue esa reunión. ¿Por qué? Porque el gobierno se dio cuenta que había fracasado, que seguía la violencia, que seguía la muerte. Era el ejército mexicano contra el pueblo mexicano. Y eso es lo que no podía seguir sucediendo. Era el ejército mexicano contra el pueblo mexicano. Hubo más de 100,000 muertos, hubo muchísimos sacrificios y muchos mártires además, ¿verdad? Es decir, eso es, y además se dieron cuenta que el ejército no era tan grande, tan fuerte, porque la gente se organizó y fue capaz de enfrentarlo. Si no tenía caso seguir un ejército matando a sus propios ciudadanos, los mexicanos católicos. Los obispos también querían la paz, nunca quisieron la guerra. Como obispos, el Papa finalmente los invitó a que llegaran en un buen diálogo. El Papa Pío XI en ese tiempo, era el Papa Pío XI, los invitó a que llegaran a un buen acuerdo. Y bueno, pues así fue. En esos arreglos, fíjate lo que dijo el gobierno, dice, no, es que hubo un malentendido. Nosotros nunca quisimos afectar a la iglesia, a los sacerdotes, era nada más poner un poco de orden y si queríamos que todos los sacerdotes estuvieran fichados por gobernación, no era para estar contra ellos, era para llevar una estadística de cuántos sacerdotes. La ley era otra cosa, pero ahí dijeron, hubo un malentendido y mejor vamos a ponernos en paz. No vamos a quitar la ley, pero vamos a quitar la violencia. Y entonces es lo que llamamos la simulación, porque no se quitó la ley, simplemente se puso en paz, como si no estuviera, pero no se quitó. Y lo segundo, que sí fue muy doloroso, no hubo tiempo suficiente, ni el cuidado suficiente de hablar con los que estaban al frente de la guerra cristera, los católicos, ¿verdad? Los laicos, los que habían tomado las armas. No hubo tiempo suficiente para hablar con ellos y decirles, miren, vamos a llegar a estos arreglos, vamos a ponernos en paz, sino que fue pues un poco la imposición del gobierno y la aceptación de los obispos de que terminara todo. ¿Y cómo se mandó la orden o el mensaje? Se mandó el mensaje de esos arreglos, es decir, entreguen las armas y vamos a ponernos en paz. Entreguen las armas, va a ir el ejército, entreguen sus armas y se acabó la guerra. Pero no se habló directamente con ellos. Y no solo eso hubiera sido pues, lo fundamental. Lo más grave es que los obispos de buena fe aceptaron esa conclusión y pues sí dijeron, entreguen las armas. ¿Y qué empezó a suceder? Que entregaban las armas y con ellas los empezaron a matar los del ejército. Por eso esa guerra, si bien ya no siguió de la misma manera, en realidad no se acabó en muchas partes del país. Del 29 duró todavía hasta el 36, cuando el presidente entonces Lázaro Cárdenas definitivamente puso en orden a generales del ejército que seguían
afectando y oprimiendo la fe allá en Tabasco, ¿verdad? Y en San Luis Potosí, en fin. Finalmente, esos arreglos que eran necesarios, no se cuidó totalmente las formas. Ni el gobierno supo manejar correctamente a sus generales y al ejército, y desafortunadamente los obispos no tuvieron el tiempo para ir a hablar y para poner en paz a todos los que estaban defendiendo su fe, y pues se cometieron más atropellos. Entreguen las armas, y muchos al entregarlas eran asesinados con sus propias armas. Así de grave, así de cruel fue la actuación del ejército y del gobierno de ese tiempo contra la Iglesia Católica, contra la fe católica de nuestro pueblo. Sí, obviamente no se tienen estadísticas. Sí, en la actualidad con tantas maneras de llevar métricas y hay tantos conflictos de los que apenas se ve, como decimos, ¿no? La punta del iceberg. Pues estamos hablando de un movimiento de hace 100 años, mucho menos vamos a tener estadísticas, pero por ahí se habla por lo menos de 1500 líderes cristeros asesinados justamente después de los dichosos arreglos, ¿no? Después de los arreglos, efectivamente. Hay un libro y un personaje muy interesante, es de Francia, es un francés. Si a algunos de ustedes les gusta leer, pueden leer. Bueno, hay un libro que cuenta toda esta historia, porque los historiadores mexicanos, los periodistas, nadie habló de eso. Tuvo que venir un francés para entrevistar a todos. Esta investigación la hace él a mediados de los años 60, entre 1960 y 1970. Todavía conoció a muchos, los entrevistó, y de ahí viene el libro que él titula La Cristiada. La Cristiada. La guerra cristera, como la conocemos, él le puso a su libro La Cristiada, para hablar de una gran epopeya griega, la Ilíada. La Ilíada, que es una epopeya de las luchas de Grecia y todo aquello antiguamente, él trató de evocar esas grandes epopeyas para defender las grandes causas, y le puso La Cristiada en México. Este autor se llama Jan Meyer, Juan Meyer, y se hizo mexicano, se quedó aquí y es mexicano ya por decisión, ¿verdad? Y por naturalización. Y estando yo en la Universidad Pontificia hace unos 8 años, un poco más, casi 10, le di el doctorado honoris causa a Jan Meyer por esa gran labor, porque él es el que puso a la vista la historia de todos estos héroes en la fe, gente sencilla, cristianos de a pie, como tú dices, así, de los católicos de cada día, pero que saben defender su fe y vivir su fe. Esa obra es importantísima, La Cristiada de Jan Meyer. Y bueno, pues en la Universidad de los Obispos Mexicanos no podíamos sino reconocer lo que hizo para pues que nuestra historia la conozcamos como fue y no como nos dicen que fue. Cierto. Y me encanta porque no solamente es desde una perspectiva, o sea, realmente no es de una perspectiva católica o de defensa de la fe, sino él lo hace estrictamente como un historiador, ¿no? Que presenta, que presenta los hechos, los acontecimientos reales, ¿no? Entonces, abre además este estudio no solamente para los católicos, sino para todos los amantes de la historia, ¿no? Y padre, hablando de estos arreglos, ¿cómo los sintieron los cristeros que luchaban, y ellos sí tomando las armas? ¿Los arreglos los tomaron, estuvieron de acuerdo en ellos, o realmente a partir de entonces también se generó alguna especie de división entre los sectores, tanto en la jerarquía católica como esas bases combatientes?
¿Cómo fue recibido eso de los arreglos, padre? Bueno, mira, antes que contestar directamente a la pregunta, hay que reconocer que los arreglos eran necesarios. Se necesitaba llegar a un arreglo. La iglesia no puede vivir en una guerra, en una constante confrontación. Si bien es injusto lo que estaba pasando, pero si hay una apertura del gobierno, por fin se dio cuenta que con esa guerra no iba a ningún lado, pues era importante llegar a un arreglo. Por eso el arzobispo de México y el arzobispo de Morelia fueron los dos personajes que tuvieron ese encuentro con las autoridades y llegaron al acuerdo de paz, a los arreglos de paz. Pero, ya lo señalaba yo hace un momento, no hubo el cuidado ni de una parte ni de otra de dialogar con los que estaban en la lucha y pues ellos se sintieron traicionados. Se sintieron traicionados por los obispos. Pero es muy importante un detalle. No se sintieron traicionados por los sacerdotes, porque los sacerdotes estaban con ellos. Algunos incluso pocos, pero algunos tomando las armas. Pero la mayoría estaban con ellos en sus casas, celebrando los bautismos, las bodas, celebrando los funerales, conservando la fe, catecismo, las primeras comuniones. Los sacerdotes estaban dentro de las casas, por aquí, por allá, escondidos, y se celebraba la misa en este lado, en el otro, y ahí se iba corriendo la voz. Ellos no se sintieron traicionados por los sacerdotes, porque los sacerdotes siguieron ahí. Sintieron que los obispos fueron muy, poco cercanos, sensibles, y se sintieron traicionados, porque dicen, bueno, pues entonces perdimos la guerra, porque estamos luchando por algo y ya nos dejaron aquí, y entreguen las armas y vienen y nos acaban de fusilar, ¿verdad? Efectivamente hubo un poquito o mucho en algunos casos, pero el hecho de que el sacerdote no fuera visto así, eso permitió que pronto se superara esa situación, porque los obispos, pues tarde o temprano, termina su tarea y los sacerdotes van pasando a ser obispos. Entonces muchos sacerdotes que estaban con ellos fueron después los obispos que siguieron, y entonces hay un reencuentro, ¿verdad? Como iglesia con los obispos, no con aquellos obispos, muchos estaban fuera del país, no con aquellos que fueron y firmaron unos papeles ahí con el gobierno, sino con los obispos que después vendrían, porque eran los sacerdotes que estuvieron con ellos. Luchando hombro con hombro, ¿no? Entonces se puede considerar superada esta división que en algún momento pudo haber surgido, y sobre todo ese sentimiento de traición se superó. Así es, el sentimiento de traición existió, pero lo decían, no traiciona su fe. Yo he escuchado algunos testimonios que recogió Jan Meyer, el historiador del que hemos hablado, el historiador francés, en su libro La Cristiada, y en algunos reportajes que él ha hecho. Yo he escuchado algunos que decía, ¿verdad? Dice, oiga, ¿y usted qué sintió cuando vinieron los arreglos? Dice, pues una tremenda tristeza en mi corazón, porque sentí que toda esta lucha que hacíamos, ellos no la comprendieron. No era un rechazo a la fe, a la iglesia, a Cristo, de ninguna manera. Era como un sentirse no protegidos por el pastor, los pastores, ¿verdad? Que debían haber dicho, ellos son los héroes, vamos a hacer las paces, pero a ver, pasen, venga me imagino, bueno, no es lo correcto, pero como decir, vamos a hacer
un gran desfile con todos los que defendieron la fe y que los vean y le diga a la gente muchas gracias, no, sino que fueron los arreglos y los dejaron y entreguen las armas y ahí nos vemos. Entonces sí, decía aquel hombre ya mayor, porque era mucho después que decía, sentimos una tristeza que no hayan entendido que estamos dando la vida por Cristo, que estamos dando la vida por la Virgen María, y ellos van y pactan con nuestros asesinos. Entonces sí hubo una tristeza, pero la fe se sostuvo gracias a la cercanía de los sacerdotes y por supuesto a la fe profunda de las familias y de los que estaban ahí luchando. La Iglesia no propone la confrontación violenta en ninguna circunstancia. Por eso los grandes héroes para la Iglesia, los santos, los mártires, son aquellos que fueron acribillados por la violencia, manteniendo la paz y sosteniendo su fe frente a esa violencia en paz. Se cuenta, ¿verdad?, de muchos de los mártires que decían que a sus ejecutores, que Dios les perdone por esto, yo los perdono, y viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Y viene la ejecución. Y fueron coronados con el martirio, como decimos, ¿no? Así Padre, ¿y pudiéramos hablar de que hubo un ganador en esta guerra cristera? Mira, hay una carta de los obispos mexicanos, de don Ramón Castro, que se publicó precisamente en ocasión de los 100 años. Y la podemos ver, está ahí en circulación en la página de los obispos, etcétera, ¿no? No sé si has tenido oportunidad de verla, pero dice ahí, estamos recordando estos 100 años, no para recordar ninguna victoria, una victoria de unos contra otros, no para justificar una guerra, no podemos justificar una guerra. Estamos recordando esos 100 años para conmemorar a los héroes en la fe que dieron la vida por Cristo y para tenerlos como ejemplo para nosotros en este tiempo. No queremos abrir heridas, dice la carta. No queremos que ahora volvamos otra vez porque hay nuevas amenazas a la fe, de otras maneras, más sutiles, pero sigue siendo amenazada nuestra fe. Y no queremos abrir heridas del pasado para que nos pidan perdón. Eso no tiene sentido. No vamos a pedir perdón, no queremos que nadie nos pida. ¿Quién nos va a pedir perdón? ¿Y a quién se les debe perdonar? Eso fue algo que sucedió hace 100 años y eso es un hecho de la historia. Lo que queremos simplemente, dice esa carta de los obispos y de don Ramón Castro, lo que queremos es que no queden en el olvido. Queremos conmemorar. Conmemorar es recordar juntos, conmemorar. Digo, una acción como esta, como tú bien lo decías al principio, no vamos a festejar, vamos a conmemorar, recordar juntos la grandeza de alma de todos, de toda esa generación de mexicanos que supieron defender su fe. O algunos, pues, fueron más allá con la violencia, pero la mayoría que defendieron su fe manteniéndola frente a la violencia y frente a la adversidad. Conmemorarlos, agradecerles y pedir a Dios que nos haga capaces también en nuestro tiempo de defender la fe, dando testimonio. Testimonio quiere decir martirio, quiere decir testimonio, dando testimonio, como los mártires, que incluso dieron testimonio con su propia vida, que es también una gracia de Dios llegar a ese extremo. Muy bien, padre. Pues tenemos unos mensajes, si me permite, se los leo rápidamente.
El padre José de Jesús Gutiérrez, él nos comenta que está transmitiendo este programa en vivo en Omega Radio 98.9 de FM y que le manda muchos saludos desde la diócesis de Tehuantepec, aquí en Oaxaca. Muchas gracias, saludos, padre José. José Juan Roques dice, buenas tardes, gracias por la enseñanza. Muy bien. Dice Cari Hop, un saludo con afecto y admiración al padre Mario Ángel Flores, gracias por compartirnos su gran sabiduría. Al escucharla aprendemos tanto de lo que no nos imaginamos, todo lo que es la historia de nuestra fe. Bendiciones. Gracias, Cari. Dice Verónica Esperanza, gracias padre por explicarnos cómo fueron los hechos. Dios le bendiga. Igualmente, que nos bendiga a todos. Sí, pues ahí está, como le decía. José de Jesús Gutiérrez, sí. Sí, seguramente su alumno, seguramente, o por lo menos de la Universidad Pontificia de México, porque es un sacerdote muy activo en redes sociales también, y en, bueno, tanto servicio ministerial ahí en la diócesis de Tehuantepec. Magnífico, pues que los sacerdotes jóvenes se expandan en las redes sociales. Pues con el favor de Dios. Medios de comunicación. Padre, pues fíjense que tengo más preguntas que hacerle. Lamentablemente, pues el tiempo es tan breve y además usted sabemos que tiene muchas ocupaciones. Yo le pido encarecidamente que podamos volver a agendar en otro espacio, porque sí hay muchos temas también muy importantes que seguir tocando en torno a la cristiada, si nos lo permite, Padre. Por supuesto, Luvia, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven y escuchan. Y estamos a su disposición. Gracias. Muchas gracias. Don José de Jesús dice que es nieto de cristeros. Magnífico. Sí, el padre es jalisciense. Por supuesto, ya es más ismeño de corazón que cualquiera de los hermanos de allá, pero él es de Jalisco, y por eso nos dice, ¿no? Es nieto de cristeros. Muchísimas gracias, padre José de Jesús. Pues no sé si quisiera usted brindarnos algún comentario final y también le agradeceré muchísimo su bendición, padre Mario Ángel. Bueno, yo como mensaje final me refiero una vez más a ese mensaje de nuestros obispos, donde para ellos lo más importante es no olvidar la historia, no olvidar que en nuestra historia de fe y en nuestra historia mexicana debemos mucho a quienes supieron dar la vida para defender a Cristo Rey en la cultura, en la sociedad y especialmente en las familias y en nuestro corazón. Debemos mucho y debemos ser capaces hoy de valorar todo ese testimonio y de crecer y comunicar nosotros la fe tan necesitada en nuestro tiempo en una sociedad marcada por la violencia, pero por razones negativas. Todo lo conocemos. Necesitamos mejorar nuestra sociedad, comuniquemos nuestra fe desde los pequeños, cuidemos el crecimiento de los pequeños en la educación, en la fe y en el amor a Dios, en el respeto a la vida. Que ojalá esta sea nuestra gran tarea y el Señor nos bendiga, ¿verdad? Pedimos esa bendición. El Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y nos acompañe siempre. Así sea. Amén, Padre. Muchas gracias. Nos dice el Padre José de Jesús que él hizo su examen de universidad en la Pontificia y que es de la Capilla de Guadalupe. Dice, crecí en Tepatitlán, Jalisco, con Anacleto González. Bueno, el gran laico, que también en paz y con mucha fortaleza y con mucho valor entregó la vida, el modelo de los laicos en ese conflicto religioso. Así es, Padre. Ahora que menciona de cómo todos ellos entregaron la vida y cómo pues estamos llamados al final de cuentas todos a ser testigos, se me viene a la mente que pues ellos entregaron su vida defendiendo la fe y creo que nosotros también podemos pues defender nuestra fe, pero viviéndola, o sea, dando ese testimonio en nuestro diario caminar. Les digo que es como esa pomadita verde tan famosa, ¿no? Que decíamos en la casa, el taller y la oficina, tenga usted esta pomadita. Muy bien. Al final de cuentas, pues la fe, como nos decía el Papa Francisco, es todo un estilo de vida, que en cualquier momento en el ámbito de nuestra vida se note que somos católicos, ¿no?
Pues Muchas gracias, que Dios nos bendiga. muchísimas gracias y pues le pedimos, bueno, le agradecemos por supuesto pues esta extraordinaria conversación porque nos comparte usted su tiempo, esta claridad para ayudarnos a entender estas páginas de luz y también pues de sombra de nuestro pasado como iglesia mexicana. Le pedimos al Espíritu Santo que siga iluminándole y fortaleciéndole en su ministerio episcopal, ministerio sacerdotal, pero también en el ámbito académico donde usted se desempeña con tanto éxito, Padre. Muchísimas gracias y pues si Dios permite, nos vemos pronto en este programa, ¿le parece? Con mucho gusto, muy amable de tu parte y con mucha disposición. Gracias. Muchas gracias, Padre. Y gracias a todos los que nos escuchan aquí en la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Si Dios permite, nos vemos en nuestro próximo programa de Nuestra Fe Católica. Hasta entonces.